Dicen que hay ranchos en México que no permiten que les apaguen la luz. No es una frase para asustar, es lo que la gente del pueblo susurra cuando el viento cambia de dirección y encienden la lamparita por si acaso. No vayas a apagar nada en la casa de la vieja Socorro. Yo escuché ese rumor como quien colecciona postales antiguas, lo apilaba, lo revisaba, lo archivaba. Luego, una noche de verano, ese rumor se convirtió en una herida que tardó en cerrar. Tenía 17 años cuando Ulises y yo decidimos entrar a la casa de los Candiles. No éramos de los que buscaban problemas, éramos curiosos, eso sí, y los domingos, cuando no había trabajo en el campo y la tarde se estiraba como una manta, la curiosidad se vuelve un juego peligroso. En Tepetlaox todos conocían la leyenda. Doña Socorro, dicen, encendía velas para los muertos y nunca permitía que su casa quedara a oscuras. Con el tiempo, las velas se pegaban a los muros, la cera gotera en la fachada, y los vecinos juraban que por las noches se escuchaban oraciones en una lengua que nadie entendía. Mejor no pasar, le decían los padres a los hijos. Nosotros, adolescentes, hacíamos exactamente lo contrario. La casa estaba al final de una calle de tierra, con adobe descascarado y un zaguán que olía a leña mojada. Desde afuera no parecía amenazante, más bien parecía congelada en el tiempo, como una foto vieja. Lo que distinguía esa casa de las demás era la pequeña galería en la planta baja, columnas curtidas y un ventanuco donde se adivinaban manchas oscuras de cera. Antes de cruzar el patio, Ulises me miró con una mezcla de miedo y emoción. Si salimos con algo raro, lo vamos a contar, dijo. Era una promesa muda entre amigos. Entramos por el patio trasero. La llave de la barda no existía, solo una tabla caída que nos permitió paso. No estoy diciendo que fue una idea sensata, fue una idea de niños que se creen invencibles. El aire cambió nada más cruzar. Afuera, el calor pegaba como siempre en verano. Adentro, el pasillo estaba frío, con una humedad que se pegaba en la garganta. Era un frío que no correspondía a la noche. Caminamos con linternas pequeñas. La luz dibujaba sombras largas y extrañas en las paredes manchadas de cera. En la sala había varias velas clavadas en repisas y tablas. No estaban fundidas como las de una casa cualquiera. Parecían adheridas, como si la cera hubiera crecido y tomado forma hasta crear pequeños pilares adheridos al muro. Olía a cera derretida y a algo más, un aroma agrio que después describiría como humo antiguo mezclado con humedad de tumba. Y entonces, por debajo de todo eso, un murmullo. No era un crujido, era una voz baja, múltiple, como si cientos de labios recitaran algo al mismo tiempo. No supe en ese momento que las palabras sonaban a latín romo, a frases antiguas que no entendíamos pero que ponían la piel de gallina. Ulises, que siempre fue el más impulsivo, se acercó a la vela más grande. «Mira esto», dijo, y extendió la mano. Me quedó grabada la manera en que su dedo tocó la cera. No la apartó, no la retiró. Fue como si algo en la vela quisiera pegarse a su piel. La llama no tembló. Los bordes parecían vibrar, y por un instante la luz se concentró en el rostro de Ulises, como si la vela lo mirara. Él dijo algo, no sé si una broma o una palabra, y la llama se inclinó, olió su mano, y luego, como si hubiese cobrado conciencia, se encendió más. La reacción fue inmediata, una ola de calor que nadie esperaba. No fue una quemadura normal, fue un horno que lamió la carne y dejó en su rostro una película de cera que al solidificarse se parecía a piel pegada. Yo no toqué la vela, me quedé inmóvil, viendo cómo la llama mordía sus dedos. Ulises gritó, un sonido que sonó más ahogado que un grito. La voz del murmullo se elevó, ya no era solo un susurro, tenía ritmo, una cadencia que parecía formar palabras. Busqué la salida con la mirada. La linterna tembló en mi mano. Lo que ocurrió después fue rápido y confuso. Ulises cayó hacia atrás, tirando de la mesa. Las velas cercanas temblaron, pero no se apagaron. Era como si la casa se negara a perder su luz. El aire olía a cera y a carne quemada. Nosotros nos cubrimos la cara, pero el humo no nos impidió respirar. La sensación era de calor y densidad dentro del pecho, como si alguien apretara el estómago. Ulises empezó a toser, y su voz salió rasposa, rota. Tenía la garganta dañada. Con el tiempo, la palabra médica sería lesión de las cuerdas vocales, pero aquella noche solo supe que mi amigo no podía hablar como antes. Su voz quedó atascada en la garganta, como si la cera hubiese hecho costra en las cuerdas. Salimos del rancho casi a la carrera. En el patio, la tabla que habíamos usado para entrar cayó y saltó un ruido que me pareció desproporcionado, como si la casa nos espantara. Atravesamos la calle sin mirar atrás. De la casa no salía ninguna luz más allá de las velas adheridas. Nadie nos vio, nadie nos detuvo. Al día siguiente fuimos al hospital. Ulises tenía quemaduras en las manos.
marcas que la gente del pueblo describió como manchas de cera incrustada, y la voz, cuando intentó hablar, le salió como si arrastrara carbón. La policía levantó un informe por lo que llamaron incidente en propiedad abandonada. Eso fue lo que leí en la hoja que me dieron cuando fuimos a preguntar. En el informe había una nota que me heló. Los oficiales no encontraron indicios de velas prendidas. Según su reporte, la casa no tenía llama alguna dentro. Para la autoridad no era más que una visita de 2 adolescentes con linterna, que podrían haber provocado fuego con algún artefacto casero. Para nosotros y para Ulises, las marcas en las manos y la voz rota fueron prueba suficiente de que algo pasó allí dentro. La versión oficial y la versión de la gente del pueblo empezaron a divergir desde ese momento. Un hecho innegable para nosotros, una falta de evidencias para ellos. La familia de la casa decidió mudarse. No fue una orden de la policía, fue una decisión silenciosa. Las miradas del pueblo, la incomodidad de quedarse en una casa que había devuelto a la gente con quemaduras y palabras rotas, pesaron más que cualquier mandato. Poco a poco, la casa quedó sola de nuevo, con sus velas adheridas al muro, y el rumor tomó otra forma. Ya no era solo la casa de Doña Socorro. Era un lugar que había marcado a mis amigos y que dejó un rastro que la gente prefería evitar. Años después, la relación con Ulises cambió. La voz que perdió no fue lo único. Evitaba reuniones, evitaba beber. A veces me decía en voz baja que cuando cerraba los ojos podía ver la cera rodando como lágrimas y que algunas noches sentía la lengua como pegada a la parte posterior de la garganta. No culpo a nadie, ocurrió y punto. Lo que sí recuerdo es que la casa siguió allí y la sensación de que algo en ella no quería que la apagaran. No afirmo que fuera un espíritu, un rito antiguo o un mal diagnóstico médico. Digo lo que vimos, digo lo que quedó en la piel de mi amigo. Si esto te está atrapando, suscríbete y dale like. Tengo más historias así y todavía no te conté todas. La segunda historia la encontré de otra manera. No fueron vecinos ni amigos de la infancia. Fue Néstor quien llamó un día con la voz tensa. Me dijo que trabajaba haciendo inventarios en fincas abandonadas y que una finca en Jalisco le hacía sentir que la tierra le recordaba algo. Néstor hablaba despacio, como midiendo cada palabra. No le conocía en persona, pero su voz tenía un dejo de cansancio que ya me decía mucho. Es el durazno, me dijo. El nombre sonaba común, casi ingenuo. Un rancho con árboles de durazno, imaginé. Además, aparecieron marcas en las puertas como arañazos que venían de dentro. El patrón que me describió fue siempre el mismo. Primero 3 silbidos largos que venían de la barranca, sostenidos, como si un pito respirara. Luego 2 cortos, secos, como latidos. A Néstor recontó que una noche creyó que los silbidos estaban lejos, luego, en otra, sintió que se acercaban. Cuando los silbidos se acercaron, la tierra parecía emitir un sonido propio, golpes rítmicos contra las paredes, leves al principio, más fuertes después. Era como si alguien tocara el pulso de la casa. No es la primera vez que escucho relatos con sonidos repetitivos. El patrón le da a la historia una intención, una especie de mensaje. En el durazno, ese patrón no solo asustaba, también provocaba acciones. La gente dice que, si respondes, algo cambia en ti. Néstor me dijo, no sé cómo fue, pero una noche sin querer respondí. No explicó con palabras técnicas. Dijo, creí que mi boca estaba sola, salieron silbidos, y luego me arrepentí. Después de eso, según él, las noches se volvieron más intensas, arañazos que aparecían en puertas, objetos volteados dentro de la casa, y un polvo como de ceniza cubriendo el suelo que no correspondía con la tierra de alrededor. Hubo una noche, esa que todavía me estremece cuando la recuerdo, en la que Néstor escuchó los golpes directamente en la madera de la puerta principal. Contó que el sonido tenía un ritmo humano. 3 golpes, pausa, 2 golpes, como si alguien tocara un mensaje que él conocía de antes. En el audio que me envió se le oye farfullar. Toqué la puerta. No quise, pero lo hice. Abrí solo un resquicio. No puedo reproducir exactamente su voz, pero la sensación era la de alguien que se echó a perder a sí mismo un poco. Él dijo que cuando abrió ese resquicio no vio a nadie, solo un viento frío que olía a tierra barrancosa y a un aire agrio,
algo que describió como ozono mezclado con humedad. Le quedó grabada la sensación de un silbido tan cercano que le hacía zumbidos en los dientes. Días después, encontró marcas en el suelo del patio, huellas pequeñas que no correspondían a zapatos, más bien como marcas de dedos que se clavaban en la tierra, y a la puerta le faltaba una tabla. La policía, otra vez, escribió en su parte que no se registraban señales de entrada forzada. Repite conmigo, la versión oficial y lo que cuentan los testigos no siempre coinciden. Néstor me envió una foto de la puerta con raspones. En la imagen se notaban como líneas blancas, surcadas en la madera. Me contó que cuando intentó dormir esa noche, escuchó los silbidos dentro de su cabeza, no fuera. Soñó que caminaba por la barranca, entre matorrales secos, y que alguien le marcaba con el dedo un ritmo en la espalda. Se despertó con la camiseta húmeda y una sensación de haber estado lejos mucho tiempo. Al día siguiente, había más raspones en la casa, y un azadón de metal que antes estaba al lado de la bodega había desaparecido. No puedo decir que fue sustraído por alguien, solo sé lo que describieron los vecinos cuando les preguntaron. Se oían ruidos en la noche y luego amanecieron cosas fuera de lugar. Empecé a notar una coincidencia entre los relatos, el patrón del sonido, la respuesta involuntaria de quienes lo escuchaban y una sensación de pérdida de tiempo. Me lo contaba y yo anotaba, como quien va armando un rompecabezas con piezas rotas. Néstor insistía en que no era un juego. Me habló de noches largas donde el reloj parecía detenerse y de la extraña aparición de polvo fino que no pertenecía al lugar. El polvo, decía, tenía un color pálido, casi blanquecino, y cuando lo pasabas con la mano, quedaban pequeñas partículas pegajosas que olían a cera vieja. En una ocasión, Dimas, el caporal que trabajaba esporádicamente en el Durazno, visitó para ver el estado de los corrales. Dimas es un hombre rudo, de manos anchas, que no se asusta fácil. Me llamó después de la visita y me dijo, en voz baja, que había sentido miedo real por primera vez en su vida. No fueron palabras grandilocuentes, fue un reconocimiento, algo que dijo sin adornos. Se sentía observado, como si la tierra te mirara. Dimas contó que cuando pasó por la barranca, oyó un silbido que se quedó clavado en su cabeza. Intentó tararearlo para romper el hechizo, pero no pudo. No sé si creer en hechizo, pero sí puedo acreditar que hombres curtidos por la vida dijeron que algo en ese lugar los dejó inquietos. Néstor me contó que la noche que se le prolongó más fue la tercera desde que empezó el inventario. La luna estaba ausente y todo se acentuaba en la oscuridad. A eso de la medianoche, los silbidos comenzaron con su patrón, 3 largos, 2 cortos, pero esta vez no estaban lejos. Parecía que venían desde abajo, desde la barranca, como un llamado hecho para alguien que vive en la casa. El perro, que llevaba días sin dormir bien, comenzó a aullar y a dar vueltas sin sentido. Las cosas en la casa empezaron a vibrar levemente. Un cuadro en la pared se inclinó, la mesa tembló. Néstor dice que sintió la decisión de salir, de hacer algo que no supo explicar. Tomó una linterna, abrió la puerta, y el mundo afuera era un hueco, hueco de negro. Ahí la historia se rompe por un tiempo. En su testimonio me dijo, no recuerdo cuánto tiempo estuve fuera. Pensé que había sido 5 minutos, y fueron 2 horas. Esta pérdida de tiempo es algo que se repite en varios relatos que he recogido. La sensación de regresar y encontrar pequeñas alteraciones, una marca en la pared que no estaba, una cruz nueva clavada en un poste, tierra removida. En el Durazno, la consecuencia fue una puerta destrozada una madrugada, sin señales claras de violencia humana, la madera partida, astillas en esquirlas y un polvo blanco que se esparcía por el suelo, como si algo hubiese pasado por encima. Néstor huyó esa noche. Dice que corrió sin rumbo, que no supo bien hacia dónde, y que cuando consiguió regresar a la carretera principal, el sol apenas despuntaba. La policía y el informe dijeron que habían hallado indicios de entrada forzada y que era recomendable declarar la finca inhabitable hasta reparar los daños. Sin embargo, en la lista oficial no figuró la palabra silbido,
ni el testimonio de un hombre que juraba haber perdido horas de su vida. Para los vecinos, el Durazno era ahora un lugar donde el patrón del silbido se había vuelto algo peligroso. Para mí, era otra pieza de ese rompecabezas que comenzaba a repetirse. Decidí ir. No fui con ánimo de héroe, fui con la curiosidad, esa que a veces funciona como un imán, y con la intención de escuchar a quienes lo habían vivido. Llegué un día al amanecer. La barranca se veía como una cicatriz, con matorrales secos y caminos que se perdían. Los perros a la distancia marcaron mi paso con ladridos cortos y fugaces. Hablé con Dimas, que me recibió con la mirada cerrada. Se notaba en su piel el cansancio de alguien que no cerró la noche en paz. Me mostró las marcas en la puerta y las fotos que había tomado con su teléfono, líneas blancas en la madera, una tabla quebrada, polvo en el suelo. Mientras Dimas y yo revisábamos la puerta, escuché algo a lo lejos, un silbido que se estiró como una cuerda. 3 notas largas, sostenidas, que al final se cortaron en 2 cortas como si la melodía supiera cuándo detenerse. Sentí el vello de los brazos erizarse. Dimas no reaccionó. Tenía la calma de quien ya escuchó eso demasiadas veces. Me miró y dijo, «No contestes». Esas palabras me las grabé. No contesté. Me quedé en silencio, con la respiración corta. La noche siguiente, sin embargo, la historia tomó otra forma. Recibí una llamada de Néstor al filo de la madrugada. Su voz estaba más acelerada que antes. «Están tocando las paredes», dijo. «No es el viento». Hubo un silencio largo donde las palabras se volvían pesadas. Yo estaba a kilómetros de distancia, pero su miedo era contagioso. Intenté hablarle con calma, preguntar dónde estaba, si había llamado a alguien. «No puedo», murmuró. «Siento que me marca». Su línea se cortó de pronto. No voy a contar aquí cómo terminó la noche, porque todavía no quiero cerrar ese episodio en mi cabeza. Hay momentos que cuando los narras completos pierden su cierto pudor, su extraño misterio. Lo que sí diré es que el Durazno dejó marcas. En la madera, en la memoria de quienes pasaron la noche, y en el rumor de la región. Hay quien dice que la tierra de la barranca reclama cierto respeto. Hay quien, como Dimas, cree que hay sonidos que no conviene responder. Y sin embargo, esa incapacidad, la de no resistir el impulso de contestar, parece ser la misma que une a las historias. En Tepetlaox tocaron una vela. En el Durazno, alguien respondió un silbido. En ambos casos, la curiosidad o el descuido trajeron una consecuencia que dejó secuelas visibles, quemaduras, pérdida de voz, raspones, puertas destrozadas. Lo que me interesa no es buscar una explicación única. Me interesa juntar las piezas, hacer visible la repetición, entender por qué la gente que entra a estos lugares vuelve distinta. Tenía planeado seguir con la tercera historia esa misma noche, pero algo me detuvo, la manera en que mi teléfono vibró con un mensaje que decía San Mateo del Monte. Conocía el nombre por la ruta de las cruces. Sabía que ahí hablaban de procesiones en la niebla, de hombres encapuchados con cruces clavadas en tierra blanda. Cerré la libreta donde apuntaba las notas de El Durazno y apagué la luz. Me persiguieron por horas las imágenes de las velas adheridas y de los silbidos que se acercaban demasiado. No por temor a creer, por respeto a lo que contaban. A la mañana siguiente, me subí a un autobús con la idea de escuchar un nuevo relato, pero también, en el fondo, con la sensación de que había algo más grande que esas casas. Una pauta que se repetía y me miraba a través de las paredes. El autobús me dejó en la entrada del pueblo cuando la luz todavía era tibia. San Mateo del Monte se encuentra en la ladera de una serranía, y la gente del lugar habla del Camino de las Cruces como si fuera algo que respira por sí mismo. Un sendero que no solo conecta lugares, sino que también recoge las historias. Me recibió un vendedor de café que me miró con esa mezcla de curiosidad y recelo que se reserva para extraños que van por esas cosas. «No subas de noche», me dijo sin mirar directamente. «Hay quien no vuelve». No me pareció una amenaza, me pareció la advertencia de alguien que prefiere la prudencia. Hablé con León primero. Tenía 22 años, manos de quien ha crecido en campo, y una forma de contar los detalles como si los pronunciaran ya muchas veces. Me entregó su relato en ráfagas, lo que vieron,
lo que sintieron, lo que perdieron. Le pregunté por Darío y Sael. La tensión en su voz cambió cuando sus nombres salieron. No los encontré, me dijo. Solo a Darío. Fue solo a ratos. Me dio su versión con frases cortas, precisas, sin adornos. Necesitaban que alguien más escuchara. La capilla en la cima no es grande. Es una construcción de piedra, con un atrio plagado de cruces de todos tamaños clavadas en la tierra y algunas improvisadas con palos. Las cruces estaban en fila, como si el camino fuera una arteria que va dejando marcas en su paso. Subieron una tarde con la intención de grabar. Querían documentar la leyenda, hacer un video para redes, reírse después con los amigos. Todo empezó como una broma, que se volvió silencio. La niebla comenzó a enroscarse en cuanto se adentraron por el sendero. No era la bruma espesa que se ve en películas, era una niebla que tenía intención. Bajaba por el cuerpo, te pegaba la ropa a la piel y te borraba el contorno de las cosas. El aire olía a humedad vieja y acera. Les vino un silencio tan profundo que los pájaros dejaron de cantar. León me contó que, en un momento, sintieron pasos detrás de ellos, no fuertes, no apresurados, sino un compás lento que se acercaba sin prisas. Fue Darío quien dijo primero que alguien más venía. Pensamos que era otro chavo de por ahí, recordaba León, pero cuando volteamos no había ninguno, solo sombras que cargaban algo. Entonces llegaron las figuras encapuchadas. Aparecieron entre la niebla y caminaban despacio, cada una sosteniendo una cruz como si fuese un cetro. No dijeron nada, no tuvieron prisa, parecían compactas, como si fueran parte del mismo bloque de niebla, pero con brazos que sobresalían para agarrar la madera. Me mandaron audios en los que se escuchaba el crujir de la madera y la respiración agitada de León. En uno, su voz se rompe en un sollozo contenido. Se nos quedaron mirando y seguían adelante. La procesión pasó junto a ellos. No fue una aparición espectacular, no hubo relámpagos, no hubo voces que gritaran. Fue una marcha lenta, con un olor a cera húmeda que dejaba un rastro en la ropa. Para León, el hecho más aterrador no fue la presencia de las figuras, sino el momento en que una de ellas se detuvo, giró y señaló directamente hacia el grupo. Fue un gesto simple, mecánico. En sus ojos sentí que había un reconocimiento que nadie deseaba. Me señaló a mí, me dijo León, como si supiera que yo iba a quedarme con algo. Se separaron en pánico. Salieron corriendo por el sendero en direcciones distintas. La niebla se tragaba los gritos. En la huida, Sael tropezó y se quedó atrás. León y Darío lo llamaron, pero la voz de Sael se quedó corta. No respondía. Los minutos se hicieron eternos. León no recuerda claramente si fueron minutos u horas. Cuando volvió a encontrar a Darío, este tenía la cara pálida y los ojos como si hubiera visto algo que no puede explicar. Lo peor era que en el suelo, cerca del lugar donde Sael había caído, había cruces nuevas clavadas, cruces pequeñas, como hechas a prisa, que antes no estaban ahí. Encontraron el teléfono de Sael tirado entre la maleza. En el registro de mensajes había una nota de audio que nadie quería escuchar. Se oía la respiración agitada de Sael, luego un crujido, después el sonido de madera golpeando tierra, y al final, un silencio pesado. En el audio, León no reconoció una palabra clara. En el mensaje que me envió, escribió: su teléfono murió después de eso. Tenía 2%. Esa fue la última señal concreta. Sael desapareció esa noche. No hubo rastro claro de violencia ni signos de lucha. Simplemente, faltó Sael. Los dos restantes regresaron al pueblo como pudieron. Darío estaba tan desorientado que no hablaba de la misma manera. A veces se quedaba inmóvil, mirando un punto, y luego llorando de pronto. Para León, la sensación que se quedó fue de que el camino de las cruces no solo marcaba muertos, también añadía nuevas cruces en la tierra. Es como si la procesión necesitara más personas para completar algo, me dijo con voz queda. No supe si lo creía exactamente así, o si intentaba encontrar un sentido que le permitiera seguir adelante. La iglesia envió a unos hombres para revisar la capilla y el sendero. Hablaron de cruces extrañas, de huellas recientes, de tierra removida. La policía levantó un informe por desaparición. Pero hubo algo en el aire que ni las palabras ni los papeles podían explicar.
La gente del pueblo bajó la mirada cuando hablaban de Sael y señaló con el mentón hacia el camino, como si solo el que subía conociera el precio. Para mí, la historia quedó con una arista filosa. 2 volvieron. 1 no. Las preguntas no siempre se cierran. Al hablar con vecinos más viejos, escuché una versión que se repetía: procesiones de penitentes que no buscan la misericordia, sino la toma de marcas. Dicen que ellas o ellos vienen a recoger pagos viejos, me dijo una mujer que vende veladoras afuera de la iglesia. No puedo probarlo. Solo puedo decir lo que cuentan. Y las cosas que contaron armonizaban con los otros relatos. Velas que no se apagan, significados antiguos que arrastran a los vivos, silbidos que hacen responder a quien los oye. La sensación que me dejó San Mateo fue de un lugar que funciona por capas. La capa del día, con su gente y su mercado, y la capa de la noche, con sus ritos y sus silencios. No quise forzar la explicación. No es mi labor. Mi trabajo fue escuchar, anotar y, cuando era posible, conservar las grabaciones. Por eso repetí las palabras de León. No apagues la linterna si subes. Una frase que dejó de ser broma y se convirtió en advertencia para quienes conocen el lugar. No la inventé. Me la dijeron. Cuando regresé al coche, todavía tenía en la garganta el olor a cera del camino y la imagen de las cruces nuevas clavadas en la tierra. Pensé en Sael, en la distancia entre lo que se registra y lo que se siente, en cómo las historias se convierten en algo que pesa. Todavía no me sentía listo para cerrar ese capítulo, pero la investigación exigía más piezas. Había ya 3 relatos con motivos comunes: velas persistentes, silbidos patrón, procesiones con cruces. Faltaban 2 ranchos para cumplir con el encargo que me trajo a esto. 5 historias que hicieran temblar. 2 de ellas no tenían una localización verificable en mis archivos. Era necesario incluirlas, pero con cuidado. Las presenté entonces como relatos inspirados, casos que recogí en archivos orales y que, por falta de nombre real o fuentes verificables, etiqueté como ficticios inspirados. No por eso son menos inquietantes. Al contrario, su estructura repite los motivos que ya veía como un patrón. La hijuela, ficticio inspirado. La hijuela es, sobre el mapa que me pasaron, un punto borroso en un estado del centro del país. No hay coordenadas exactas. Lo único que se sostiene son voces. La historia que me llegó a través de una mujer que trabaja como curandera en la región hablaba de una casa con una bóveda pequeña donde, dicen, se organizaban velorios permanentes. La versión que escuché tenía a una señora llamada La Hijuela, un apodo que venía de una parcela diminuta que la rodeaba, y hablaba de velas eternas encendidas por motivos antiguos, pagar favores, servir de faro para los muertos o algo más. El narrador que me contó esto era un joven llamado Marco, que pasó por La Hijuela en un viaje de trabajo. No entró en la casa, se quedó en la cerca, como muchos lo hacen por respeto o por miedo. Vio desde la distancia la ventana iluminada. Dijo que la luz era de un color demasiado intenso para ser vela común. Parecía una llama que no respiraba, siempre igual, sin parpadeos. Cuando se acercó un poco más, sintió el olor familiar a cera, pero mezclado con algo que describió como sabor a memoria. Marco era un tipo con sentido de humor, no de los que inventan para asustar. Me mandó una foto tomada a distancia, una silueta antigua con puntos de luz en el interior. La curiosidad, que empuja a tantos, jugó su carta. Un amigo suyo, un muchacho llamado Rubén, se atrevió a tocar una de las velas en la repisa de la sala. Marco me contó la devoción y la frivolidad con la que actuaron. Pensamos que nada iba a pasar, que era toda vieja tradición y punto. Rubén dijo: «Ya la apago». Lo tocó y la cera se le pegó como agua espesa. Lo que siguió fueron los mismos detalles que ya conocía. Una sensación de calor que no se parecía a quemadura normal, una película de cera endurecida sobre la piel, un olor que pegaba a la lengua.
Rubén perdió la voz por unas semanas. Al intentar hablar, solo salía un murmullo como si tuviera algo pegado en la garganta. Marco me describió cómo Rubén cambió después del contacto. No era solo la voz, cambió su manera de mirar. Tenía, decía Marco, una atención rara hacia las cosas viejas. Cruzaba la calle para mirar un portón. Se detenía frente a hornos apagados como si fueran ídolos. La gente del pueblo habló de un intercambio, que la vela, por ser de ritual antigua, buscaba un cuerpo para repetir la memoria. A falta de explicación científica, los relatos optan por metáforas que funcionan como aviso. Tocar lo que pertenece a otro tiempo puede dejarte marcado. Otra consecuencia apareció en la madre de Rubén. Días después, le crecieron manchas de cera seca en los dedos, pequeños callos de color miel que no desaparecían con jabón. Fue algo que la familia mostró con vergüenza más que con orgullo. La curandera que visitaron finalmente les dijo algo que sonó a consuelo y advertencia. Dejen las luces donde están. No llamen la atención a lo que velan, porque lo velado a veces contesta. No sé si creer plenamente en esa frase. Sí sé que en la hijuela hubo una cadena de cambios, una voz perdida, un comportamiento alterado, marcas físicas que persistieron. Para los que la conocen, la hijuela es un recordatorio. Para los que se acercan por curiosidad, puede ser una lección. La barranca del silbido. Ficticio e inspirado. La otra historia inspirada me llegó por un correo antiguo que contenía recortes de periódico, testimonios y una carta manuscrita firmada por un capataz que prefirió no poner su nombre completo. La ubicación se describía como una barranca que tiene fama de producir un silbido determinado. 3 notas largas, seguidas de 2 breves. El patrón se escuchaba en noches sin luna, y, según quien lo relataba, tenía la peculiaridad de cambiar a quien lo contestaba. El protagonista declarado de ese relato es un hombre que en la carta llamaban apenas el capataz. Según el testimonio, una tarde regresó a la casona del rancho. Encontró la casa en silencio y pensó en la costumbre de silbar cuando uno está solo. Lo que no imaginó fue que el silbido fuera a responderle. Salió al patio y desde la barranca le llegaron las 3 notas largas y luego las 2 cortas. No las imitó a propósito, su cuerpo lo hizo por impulso. Después de hacerlo, la percepción del tiempo se rompió. Caminó hacia la barranca y vio sombras pequeñas que se movían con rapidez y cruces clavadas nuevas en el suelo. Encontró huellas que no correspondían a botas humanas y un polvo blanco que no era tierra. La carta del capataz incluye un detalle que me llamó la atención. Una lista de cosas que encontró fuera de lugar al día siguiente. Objetos que siempre estaban en un lugar aparecían al otro lado del patio. Una mecedora que jamás se movía estaba volteada. Y en una esquina, una acumulación de cera endurecida en formas que parecían dedos. El capataz también anotó una consecuencia más íntima. Perdió días enteros de memoria. No sabía cuánto tiempo había pasado lejos de la casa. Pensé que había estado 1 hora, y fueron 3 días, escribió. Eso conectaba con Néstor, con su pérdida de tiempo en el durazno. En mi colección, la pérdida de la noción temporal era una nota recurrente. La parte que más aterra a quienes leen la carta es la descripción de la procesión que halló en la barranca. Figuras humanas cortas, no necesariamente humanas, que transportaban pequeñas cruces recién clavadas y que, cuando el capataz las miró de frente, le llevaron la mano a la boca. A partir de entonces, su voz, según su propia descripción, quedó como si le hubieran puesto un fieltro, baja, áspera, difícil de proyectar. En su firma manuscrita, el capataz dejó una advertencia. Si escuchan el patrón, no lo imiten, no es un juego, se llevan algo. Además de la pérdida de memoria y la alteración vocal, en la barranca del silbido, los relatos recogen otro efecto, la aparición de tumbas pequeñas. No todas son grandes. Son hoyos poco profundos con una señal que parece improvisada, como si la tierra reclamara un nombre. No se sabe de quiénes son los restos, si es que hay restos, pero la repetición de la acción, el silbido, la respuesta, la marca en la tierra, sugiere un rito que se renueva. La carta terminaba con una línea que me pareció una súplica. No respondan, no les devuelven lo mismo. De las 2 historias ficticias o inspiradas, rescaté una idea que ya se repetía en los otros relatos. Los lugares no solo conservan memoria,
la devuelven. A veces en forma de quemaduras, a veces en forma de voces que se quiebran, a veces en objetos que aparecen en lugares nuevos. Y cuando los anales oficiales intentan explicar las huellas, no siempre lo logran. En mis notas hay siempre una discrepancia entre lo que se ve, lo que se siente y lo que se reporta. Esa distancia es donde la historia habita. Volví a los archivos con esa idea. Había un patrón que aparecía en múltiples localidades. La presencia de cera como señal, no solo como elemento físico, sino como vestigio ritual. Un sonido con pauta que obliga a responder. Figuras que marchan con cruces. Y la consecuente marca sobre el cuerpo o la memoria de quien entra. No eran solo episodios aislados. Eran variaciones sobre un mismo tema. La pregunta que me seguía era si los ranchos y caminos actuaban como focos de una misma tradición que sobrevivió en fragmentos. No tengo respuesta categórica. Tengo testimonios. Tengo marcas en la piel que se cuentan solas. Hay algo que me costó admitir en estos meses de recopilación. La curiosidad es un motor hermoso y peligroso. Nos hace vivos, nos hace ir adelante. Pero en tantos relatos que reuní, la curiosidad aparece siempre antes de la caída. Tocar la vela, responder al silbido, encender la cámara y quedarse hasta que la procesión pase. Es una cadena repetida. Acción, reacción, secuela. No digo que exista una causalidad indiscutible. Digo que la experiencia humana tiene reglas. Algunos lugares dictan otras reglas. He conocido gente que, después de vivir estos episodios, cambió sus rutinas. Ulises dejó de hablar en público hasta que su voz se hizo medianamente firme. Néstor cambió de trabajo y evita las fincas por completo. León solo se acerca de día al sendero. La madre de Rubén lavó la cera endurecida todas las mañanas, como si fuera un rito para sostener la normalidad. La huella que queda no siempre es visible. A veces es un gesto, una manera de mirar, una hora que no se visita. Antes de cerrar el cuaderno, quise revisar las fotos, los audios y las notas. Vi la mano de Ulises con las marcas oscuras, la imagen borrosa de la puerta de El Durazno, el audio de la respiración de Sael con la batería del teléfono muriendo, la foto lejana de una ventana con luz en la hijuela. Ninguna de esas pruebas prueba un fenómeno sobrenatural. Ninguna lo descarta. Lo que sí prueban es que la experiencia es real para quienes la vivieron. Para quienes la cuentan, no es un morboso relato de miedo. Es la memoria de algo que ocurrió y que transformó vidas. He aprendido también a reconocer la línea que separa advertir de alentar. No es lo mismo narrar para despertar curiosidad que narrar para incitar a la acción. Nunca daré direcciones exactas de una casa abandonada, ni animaré a nadie a forzar una puerta. No repetiré instrucciones. No es prudente ni sensato. Muchos de estos lugares son ruinas o propiedades privadas. Muchos están en manos de gente que no desea la visita de mirones. El respeto es una parte esencial de la narración. Si hay algo que debo decir como cierre de este recorrido, es que la tradición y la superstición no son meras supersticiones. Son formas de protección colectiva en pueblos donde la lógica no siempre alcanza. Las leyendas funcionan como mapas de precaución. Los ancianos que prohíben pasar de noche no lo hacen para asustar a los jóvenes, lo hacen como una forma de supervivencia. No es romántico, es pragmático. Y entonces, cuando alguien me pregunta si creo en todo lo que conté, respondo con honestidad. Creo en las personas que lo vivieron. Creo en las marcas que quedaron. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. Hay ranchos en México que te miran de otra manera. Algunos te dejan marcas en la piel, otros en la voz. Algunos se quedan con un amigo, otros con la memoria entera de una persona. Mi trabajo fue juntar piezas y contarlas lo más fiel posible, no para asustarte por placer, sino para que entiendas la dimensión humana detrás del rumor. Gracias por escuchar estas 5 historias. Si algo te quedó resonando, compártelo con alguien que valora estas narraciones. Comenta cuál de los ranchos te inquietó más. Y recuerda, hay lugares que se mantienen encendidos por razones que quizás solo los muertos entienden. No es una invitación a comprobar nada. Es una advertencia. Cuida tu curiosidad. Nos vemos en la próxima entrega, cuando siga buscando relatos que la gente prefirió callar. Suscríbete, comparte y cuéntame abajo cuál de estas historias te dejó sin aliento. Y como siempre, si alguna vez pasas frente a una casa con velas pegadas en la pared,
Fíjate en la luz, piensa 2 veces y sobre todo, no la apagues.